no podemos totalmente aislarnos de las consecuencias que ha implicado para nosotras vivir en una sociedad machista y en un mundo machista, ¿no? O sea, evidentemente hay estadísticas que muestran que las mujeres piden menos incrementos de sueldo que los hombres. En este espacio, mi jefe y yo compartimos conversaciones honestas, exploramos perspectivas distintas, sobre todo reflexionamos sobre las oportunidades y desafíos en el mercado laboral actual. Acompáñenos en Descifrando al Jefe, un podcast para entendernos mejor. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descifrando al Jefe, un podcast para entendernos mejor. Hoy día estoy súper emocionada con el episodio. Creo que es muy relevante, creo que hay muchas opiniones, creo que hay mucha información también sobre el tema, cada vez hay más información, lo cual me parece que es súper bueno. Y es el tema de las mujeres en el trabajo. Ahora estoy con Alex, mi jefe, como siempre. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas, querida Luis. Debo resumir mi estado emocional en muy preocupado. Si este podcast se parece algo en las conversaciones que hemos tenido sobre este tema, vamos a tener un podcast muy interesante. Así que, vamos, vamos con todo, vamos. Yo creo que nos va a ir bien. Este, yo creo que ambos tenemos algunas perspectivas tal vez diferenciadas por el tema de la edad, pero yo creo que al final sí buscamos el mismo fin, ¿no? Que es un mejor espacio para las mujeres, no solo o sea, en el mercado laboral en general, en la industria legal y sobre todo en la industria de la construcción, que ha sido por mucho tiempo y en parte sigue siendo liderada por hombres. Creo que eso está cambiando, creo que igual voy a más reuniones en las cuales hay más mujeres y eso es muy alentador. Creo que estamos mejorando, pero todavía nos queda mucho por hacer y creo que este tipo de conversaciones nos ayudan a conocer, a tener información sobre el tema y sobre todo orientarnos a qué podemos hacer para que las mujeres con las que trabajamos tengan una mejor experiencia, la pasen, o sea, vean satisfechos sus objetivos laborales y puedan ser felices de manera integral. Mira, estoy de acuerdo. Si el punto es si las mujeres están adecuadamente representadas en la industria legal en particular y en la industria de la construcción en general, creo que la respuesta claramente es no. Eso es cierto. ¿Cuáles son las razones por las cuales existe esta falta de representación? Creo que no han sido analizadas suficientemente con detalle. A mí me hubiera encantado tener un estudio, por ejemplo, en la industria legal de, de esta diferencia de representación. Yo quiero comenzar diciendo una cosa que me parece un buen punto de partida. Cuando yo salí de la universidad en el año 95, la mitad de la promoción o más eran mujeres. La mitad o más de la promoción en mi facultad de Derecho eran mujeres. Sin embargo, ha pasado todo el tiempo que ha pasado, que no quiero contar cuántos años es, pero ha pasado algún tiempo, y la verdad es que ese porcentaje no está representado, por ejemplo, en el número de socios de los estudios de abogados. Y creo que es un fenómeno interesante y creo que es un fenómeno que vale la pena abordar. Adelanto que no tengo las respuestas, tengo dudas y preguntas, no tengo las respuestas, pero creo que al final la conclusión es que tenemos que trabajar mucho más en que ese talento sea finalmente representado pues, en la industria legal en general. Sí, coincido que al principio, o sea, en mi experiencia universitaria también éramos mucho más mujeres en la promoción que los hombres y sobre todo tenían, digamos, los más altos puestos y al final yo creo que, y creo que eso es lo que un poco duele un poco más, ¿no? No sé, por la forma en la que me criaron, en la que mis papás me educaron, en plan, tú puedes hacer todo lo que quieras. Tú, tipo,
simplemente tienes que hacer tipo, las cosas bien, tienes que estudiar y tú puedes hacer lo que quieras. Y en la universidad tampoco ves la diferencia entre tus compañeros hombres, las mujeres, digamos que no se ve. El problema es cuando tú entras al mercado laboral y empiezas a darte cuenta de cosas que no te dabas cuenta antes y de la nada te encuentras con, oye, esto no es tan igualitario como me lo contaron, ¿no? No, bueno, o sea, sabes que hay una diferencia de género. A mí me gustaría partir de dos premisas que a mí me parecen válidas. La primera premisa, hablando simplemente de socios en estudios top de Lima. Las mujeres están súper representadas, sí, sin ninguna duda. Yo creo que por lo menos de la data que he podido revisar, yo creo que hay dependiendo de la muestra que uno tome, entre 20, 25, máximo 30% de los socios son socias en los estudios de abogados. Creo que es una verdad. ¿Ok? Y la otra verdad que puede parecer un poco eh, contraintuitiva es que en el mundo, en la industria legal, el talento no sobra. Y lo digo con mucha experiencia. No es fácil conseguir talento bueno en la industria legal. Eh, a pesar que hay muchos abogados jóvenes saliendo, todos los hombres y mujeres saliendo de varias facultades buenas, igual conseguir talento joven, en general talento y talento joven en particular, no es fácil. Con lo cual, ¿no es cierto? A mí siempre me ha llevado a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué no estamos aprovechando como deberíamos aprovechar ese talento de mujeres que obviamente existe? Ahora, habiendo dicho esto, sí creo que nos falta algo de ganas. A mí me encantaría que existiera un buen estudio en el mercado peruano de número, no solamente de número de abogados y abogadas, sino además de cómo están remunerados, tanto en la generación menores a 35 años, que finalmente para mí es un primer grupo, de ahí de 35 a 40 y corto. ¿Por qué hago esta primera distinción? Porque yo creo que la paternidad es un elemento que cambia el juego y creo que es un elemento, un factor que hay que tomar en consideración. Esa decisión normalmente el día de hoy se hace como a los 35 años. De ahí viene la decisión de ser comparados socios o no, que se da en los tempranos 40 y por encima de los 40. Me encantaría tener una data de poder decirte, hasta los 35 es así, entre los 35 y los 40 y tantos es así, y después de los 40 y tantos es así. Creo que eso nos daría muchas luces. El día de hoy no tenemos esta data, así que voy a hablar a partir de mi percepción, ¿ok? Entonces, suelto el primer tema, que es una pregunta que me parece súper relevante que hacer. Luis, ¿tú sientes que hay alguna diferencia en el tramo por debajo de 35? ¿Tú crees que el día de hoy en el Perú, en ese tramo, hay diferencias por género? Evidentemente nosotros venimos con un tipo de oportunidades bastante considerables, ¿no? Y estamos en esta industria legal. Creo que primero tenemos que partir por ahí. Evidentemente, si nos vamos a espacios con menores recursos, la brecha va a ser brutalmente más amplia, pero sí creo que hay una brecha. Pero la brecha salarial existe, es un fenómeno, está en Perú, sin lugar a dudas. Creo que toma algunos matices que es interesante destacar y sobre todo hay estudios, por ejemplo, la economista Claudia Goldin de Harvard hace una buena explicación y sobre todo recoge lo que, digamos, la inquietud que creo que me quieres transmitir, ¿no? A partir de los 35, eh, ¿existe o no la brecha salarial? La brecha salarial y lo que muestran los estudios es que las mujeres y los hombres empiezan parecido, o sea, empiezan igual, empiezan en una misma situación.
y van creciendo y sus salarios, digamos, se mantienen siendo relativamente iguales. Evidentemente, a partir de los 30, ya 35 creo que es un poco más elevado, a partir de los 30, esta brecha se va abriendo y dice que a partir de los 20 años de tu carrera, la brecha nuevamente se va cerrando. Y claro, se va cerrando para las personas, o sea, para las mujeres que continuaron con este rumbo, con este rubro, ¿no? Hay muchas que no llegan al punto en el que se vuelve a cerrar la brecha. Entonces, creo que sí, que creo que eso explica un poco por qué a partir, o sea, que existe la brecha y sobre todo desde cuándo se va abriendo. A ver, si te entiendo bien, el tema de optar por la decisión es una decisión evidentemente, de la maternidad y o paternidad, y si es una decisión de pareja de ambos, marca un hito, ¿ok? Y creo que marca un hito porque finalmente, y creo que no estoy descubriendo la pólvora, que parte de las diferencias de género que hay es que en los estudios de abogados, sobre todo, sigue siendo súper popular el tema de las metas y producciones por horas, ¿no es cierto? Con lo cual es un régimen que incentiva la mayor producción de horas, incentiva también la mayor disponibilidad del abogado a atender cosas y casos fuera del horario laboral, ¿no es cierto? En la idea también, además de generar más horas, y ese es un régimen que desincentiva de alguna forma el involucramiento de ese abogado o de esa abogada en labores familiares o personales, que pueden ser muy productivas, finalmente son remuneradas como abogados. Entonces, ahí hay una primera decisión, ¿ok? Que finalmente es una decisión de cada uno. Y además, si me pongo a pensar, ¿cómo me gustaría a mí hacerla, y creo que todos deberíamos hacerla, hacer una pregunta muy sencilla a todo aquel que postula a un estudio, ¿no? O sea, ¿cuál es tu plan de vida? ¿A ti qué te interesa? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué te hace feliz? ¿Ok? ¿Qué te hace feliz? Porque puede darse el caso perfectamente de que haya una persona que priorice el aspecto A sobre el aspecto B en el desarrollo profesional y no está mal, ¿ok? El punto es, aquel que decide, hombre o mujer, claramente más probable en el caso de una mujer, tener un desarrollo familiar, tener familia, ser mamá, ser papá, se está desalineando, se está apartando de lo que es la línea de carrera a partir entonces de un estudio. Si la respuesta es sí, tenemos un problema. Y creo que la respuesta Definitivamente, es sí, definitivamente. ¿correcto? Yo creo que la respuesta es sí, porque hemos generado evidentemente un esquema, y creo que y pienso que es un esquema que va a cambiar pronto, que está cambiando, en el cual debemos comenzar a medir más a los abogados y abogadas por sus logros, por sus metas, por su producción, que por su número de horas. El problema, y es lo que admito, es que todavía no hemos logrado, los estudios de abogados, no hemos logrado encontrar cuál es ese método. O sea, yo creo que muchos estudios de abogados están conscientes que tener un régimen de esta línea que incentiva mucho la producción de horas, termina desincentivando un talento que están conscientes que sí necesitan. Es decir, cuando uno sale al mercado, y lo voy a ver simplemente del plano de los estudios de abogados, o sea, 100% del plano empresarial, si lo quieres llamar así, cuando yo salgo al mercado y busco talento, yo voy a tener necesariamente que incorporar talento que tiene un plan de vida diferente del que se amolda a mi línea de carrera, si la quieres llamar así. Siendo mi línea de carrera, acumula la mayor cantidad de horas que puedas, produce factura la mayor cantidad de horas que puedas para que seas socio. Sin ninguna duda estamos en ese modelo el día de hoy y hay que cambiarlo. La pregunta es, ¿cómo?
Y la pregunta no solamente es cómo, sino la pregunta es también cómo yo respeto lo que finalmente es una decisión de cada uno. Sí, o sea, creo que lo que pasa es que, a ver, hablas digamos, la opción, ¿no? ¿Qué es lo que tú decides? ¿No? Ahí hay un tema, es como, no sé, llegas a esta edad, tienes 30, tienes 32, 33, y te enfrentas tal vez tuviste un hijo y te enfrentas con, digamos, la de tomar la decisión de sigo, y es bien curioso porque esta data, por ejemplo, que recoge Claudia Goldin y recogen otras investigadoras de Harvard, no es centrada en estudios de abogados, pero los estudios de abogados siempre están representados en la data. O sea, se usan mucho como ejemplo porque evidentemente estamos en una industria en la que las horas son fundamentales y sobre todo, más que las horas, la disponibilidad de tiempo que le das a la firma. Entonces, es interesante tener eso en cuenta y sobre todo que esta data demuestra tienes que tomar esa decisión, ¿no? Si te mantienes en el mismo estudio, por ejemplo, que puede ser un estudio elite, que tiene ciertas metas de facturación y tiene ciertos sueldos que se amoldan a esas metas de facturación. Si tú quieres continuar ahí o quieres tal vez estar en otra firma en la que las metas de facturación sean menores, que te requieran menos horas, que te permita tener un espacio, una mayor flexibilidad para tener una vida personal. No es, y lo que demuestra es que cuando las mujeres optan y que usualmente son las mujeres las que optan por tomar estos trabajos más flexibles, en verdad la flexibilidad es cumplir las horas, o sea, trabajan digamos, las 8 horas laborables, tampoco es que trabajan part-time, ¿no? Y toman esta decisión, ¿no? Lo que creo que se tiene que cambiar es o sea, no tienen que tomar esa opción para ver satisfecho todo lo que ellas quieren en su vida. O sea, el costo de seguir en un estudio elite es muy alto, o sea, el precio que se paga es muy alto y muchas mujeres optan por no pagar ese precio, ¿no? Y creo que ese es exactamente el problema, es ahí donde también se genera la brecha salarial. Y el punto, yo creo que es reducir ese costo. No te tiene que costar tanto. Te volteo el punto de vista. Mira, vamos a asumir, diga Luis, por un momento, vamos a asumir que hay un estudio que quiere cambiar eso, que está 100% consciente del problema que tú acabas de, de señalar. Estoy de acuerdo al 90%. Imaginemos que hay un estudio de abogados que dice, me compro el tema. Efectivamente, es más difícil para las mujeres seguir esta línea de carrera. ¿Ok? Y me propongo, como estudio de abogados innovador, y además me lo propongo como, como, como mecanismo de atracción de talento en el mercado, reemplazar el sistema por otro. ¿Ok? Estoy plenamente consciente del problema, lo quiero solucionar. Y ahí ese estudio de abogados presentaría un dilema. ¿Y sabes cuál es el dilema? El dilema es cuál es ese método alternativo. Los estudios de abogados son empresas de consultoría. Y en la consultoría aún no se ha generado, no se ha creado un sistema que genere mayor valor o que le demuestre mayor valor al cliente que el esquema de producción por horas. Porque para hacer eso tenemos que salir del esquema de horas. Entonces, aunque un estudio de abogados lo quisiera hacer, y estoy convencido de que varios lo quieren hacer, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es ese método alternativo? ¿Cómo se le mide a esa persona? Ujú. Tú me puedes decir por resultados. Correcto. Midémoslo por resultados. No importa que llegue un monto de facturación al mes
Y no importa si hace 10 o 1000 horas, con tal que llegue al monto de facturación se considera como que ha trabajado sin importar de su régimen de horas. Es bien fácil de decir, pero bien difícil de implementar. ¿Y sabes por qué? Porque para poder lograr ese tipo de resultado, de factores, tienes que poner KPIs. Y para poner KPIs tienes que tener procesos. ¿Ok? Y formular esos procesos son muy difíciles de hacer. Y te lo digo con todo conocimiento de causa, porque como tú bien sabes, nosotros acabamos de incorporar al estudio a una socia. Eso ha sido un proceso de 2 años, 2 años de lo que hemos venido pensando y analizando. Que con gusto te resumo un poco ese proceso. Pero una pregunta válida que siempre nos ha rondado es, eh, estando absolutamente de acuerdo que el régimen de medir a cada uno de los miembros de un estudio de abogados por el número de horas que produce es hasta, no lo voy a llamar anacrónico, pero sí lo voy a llamar controversial. Es el valor de hacer eso, el valor generado por hacer eso no es tan evidente, pero se sigue aplicando simplemente porque hasta ahora no han inventado este, otro sistema. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Imaginémonos por un momento de que un estudio lo quiera hacer y que es plenamente consciente del estudio de Harvard que tú acabas de mencionar. Ok, en la práctica, siendo pragmáticos, ¿cómo lo solucionan? Bueno, de hecho, una de las soluciones que se plantea a este tipo de temas, un poco para responder y sobre lo que has dicho, es emplear sustitutos. Y para esta solución de emplear sustitutos, te toma en cuenta, como te digo siempre, ese ejemplo de la industria legal, es evidentemente en esta industria legal también es muy individualista, ¿no? Está, digamos, confías los clientes tienen, digamos, cierta confianza con un equipo y cierta confianza con abogado. Entonces, se plantea tener más sustitutos para que no se obligue a una sola persona, digamos, a estar presente, lo que le llaman tipo el FaceTime, cuántas horas te pueden ver, ¿no? Entonces, tener estos sustitutos. Y en el caso legal, entender que hay un equipo de sustitutos y hay un equipo de complemento. Algunos abogados, que asimismo, abogados y abogadas, tendrán sus sustitutos, formarán equipos de complemento con otros equipos que le complementarán y tendrán sus sustitutos. Y yo creo que no, eso además eh, y además está arraigado a nuestra propia industria, ¿no? Nosotros, y también en CAI, de hecho, uno de los grandes pilares del estudio y de los valores es la formación del talento joven. Y creo que esa formación del talento joven, que digamos se convierte en asociados, puede servir para sustituir en ciertos momentos y dar flexibilidad a abogadas mujeres. Ahora, hablas también de, digamos, cambiar este paradigma de, ya, entonces vamos a medir por facturación. Para llegar a medirte por facturación, o sea, ya partes de una premisa en la que la mujer está en una situación en la que puede dominar, o sea, en la que puede evaluar su propia facturación y puede tomar control, tomar decisiones sobre su facturación, y creo que eso ya es un nivel más elevado, ¿no? Eso no pasa en asociados más jóvenes, que es donde se va abriendo la brecha, ¿no? Entonces, para llegar ahí y poder tomar, y claro, si una abogada, una socia, ¿no? Puede hacer la misma facturación en 3 horas que otro compañero socio en 7 horas, pues estará mejor. Pero ¿cómo llegó a ese puesto de socia en primer lugar? Probablemente teniendo que pagar un costo muy caro, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, sí, podemos cambiar los objetivos y la forma en evaluar, pero creo que ya, inclusive ya ha tenido que pasar este techo de cristal que está compuesto por muchas otras cosas que no son necesariamente el tema de las horas, ¿no? O sea, el techo de cristal que
la otra vez te escuchaba a Josefina Miro Quesada que hablaba sobre este tema. Ella también es abogada y tiene un libro muy interesante. Y te explica que esta metáfora se utiliza para evidenciar cuál es las dificultades que tiene una mujer para ascender. Y eso está compuesto por factores externos. A las mujeres no se les da el mismo feedback que a los hombres. Hay factores externos también, como el tema de la consideración de las horas. Hay también factores internos, de todas maneras. O sea, no podemos totalmente aislarnos de las consecuencias que ha implicado para nosotras vivir en una sociedad machista y en un mundo machista, ¿no? O sea, evidentemente hay estadísticas que muestran que las mujeres piden menos censos que los hombres, piden menos incrementos de sueldo que los hombres, que nosotras para postular un trabajo tenemos que estar el 100, o sea, 110% cumpliendo los requisitos para este trabajo para aplicar, lo cual no sucede con los hombres. Entonces también hay eh, hay tantos factores internos y factores externos que hacen que nos enfrentemos con este techo de cristal y no lleguemos a este momento en el que ya podemos tomar decisiones sobre este tipo de facturación, ¿no? Mira, varias cosas de las que tú has comentado. Y quisiera volver a la pregunta inicial, ¿no? Si hay un estudio de abogado que está consciente del problema, está consciente de lo injusta que puede ser de una línea de carrera basada 100% en la producción o basada principalmente en la producción de obras. Y quisiera implementar un esquema alternativo por dónde comenzar. ¿Ok? Tú has planteado varias ideas interesantes. Mi primera percepción que son difíciles de implementar. Ejemplo, ¿no? Para que haya un sustituto, tiene que haber dos cosas. Primero, tiene que haber ese sustituto. Yo sigo pensando, y creo que lo he repetido muchas veces, que el derecho, la abogacía, sigue siendo una ciencia Jedi, que se transmite de maestro Jedi a Padawan, ¿ok? Para que haya instituto tiene que haber un Padawan, y un Padawan no tampoco es tan fácil de conseguir. Primer punto. Segundo punto, tiene que haber habido, por esta misma persona que desea ser sustituida, una habilidad de liderazgo y de formación que no es la regla en la industria. O sea, tener ese tipo de liderazgo para producir un Padawan no es un talento que sobre en el mercado ni en mujeres ni en hombres. Tercer punto, confianza. ¿Ok? Si tú vas a un neurocirujano, sea hombre o mujer, que te ha atendido toda la vida y te hizo una operación en la cual te van a ver el cerebro, yo te aseguro que no es un instituto. Te pongan quien te ponga. Cuarto, para que haya una relación de confianza con ese instituto, tiene que haber una cierta conocimiento, confianza mínimo. Volvemos al tema de nuestro episodio número 1, una marca personal. Entonces ahí tú estás pidiendo que haya una persona, un líder, que desee ser sustituido, que haya producido un sustituto, que tenga una marca personal y que además genere en poco tiempo una relación de confianza con un cliente en un caso delicado. Esa situación es muy idílica, muy difícil de representar. Yo te volteo el tema, y te volteo la pregunta y te cuento un poco cómo lo hemos intentado hacer nosotros. ¿Ok? Nosotros iniciamos este proceso de incorporar una socia al estudio y como te conté es un proceso que nos duró un poquito menos de 2 años. La primera pregunta, y por ahí comenzamos, es esta candidata a socia, esta potencial socia, ¿qué quería? ¿Cuáles eran sus prioridades en la vida? ¿Ok? Está claro que quería ser socio. La siguiente pregunta era, ok, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que le hace feliz? ¿Ok? ¿Qué es lo que le hace levantarse todas las mañanas? Y lo digo porque uno en teoría puede diseñar un montón de soluciones, pero si esa solución no lo quiere esa persona o no se acomoda al perfil de esa persona,
esta solución no va a funcionar nunca. Y sobre lo que hablabas de que finalmente lo que quiere y sobre todo quieres, o sea, en este proceso de incorporación de una socia que tome la decisión, tiene lo que finalmente es una decisión, ¿no? Pero la decisión no debe costar tanto, y a eso es lo que tenemos que llegar, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a generar en su vida el ser socia? Cuánto le ha costado llegar a esa posición en la de decidir si quiere ser socio o no. Evidentemente no pasas de junior a ser socia, ¿no? Entonces, yo creo que en resumen es súper difícil, sí es difícil, pero así como otras dificultades tenemos que hacerlo. Pero aterricemos el tema, ¿ok? Seamos un poco más aterrizados en el problema. Número uno, ya acordamos, y creo que estamos de acuerdo en eso, de que los estudios de abogados en general tienen un sistema de línea de carrera, un sistema de ascenso que prioriza en forma desmedida el número de horas y que eso puede ser desigual si eres hombre o mujer porque hay algunas tareas o labores no profesionales que están vinculadas sobre todo a la familia y de la maternidad, que normalmente el día de hoy recaen más en las mujeres que no son. Es un hecho. No digo si esté bien o esté mal, es un hecho. ¿Correcto? Ahí estamos de acuerdo. Acordemos también, ¿no es cierto?, que ese talento, el talento de las mujeres, sino talento de mujeres asociadas, talento de mujeres junior y talento de mujeres socias, es un talento indispensable, un talento que se requiere. No solamente con el mercado no genera la suficiente cantidad de talento como para poder, ¿no es cierto?, dejar de ver a media parte de la mitad del mercado, sino además porque las mujeres traen cosas nuevas a la mesa, ¿ok? Y de una forma diferente de ver las cosas y de un estilo de liderazgo también que es diferente, traen, portan a la mesa, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. Los últimos 10 años que tiene el estudio y los 25 años que llevo casi en la profesión, me ha tocado trabajar con un montón de gente, lo más diverso que te puedes imaginar. Y yo no me atrevería a decir que los hombres trabajan mejor a distancia que las mujeres o viceversa. O que los hombres son más metódicos que las mujeres o viceversa. O, ¿no es cierto?, que los hombres requieren más supervisión que las, hay un grupo pequeño de personas, en mi experiencia no es más del 20%, que puede trabajar bajo régimen de flexibilidad, trabaja súper bien, es súper productivo, es súper metódico. Y de ese 20% yo no puedo diferenciar si son hombres o son mujeres porque la verdad los he encontrado en ambos sentidos. Hay mucha gente que para ser productiva requiere un proceso que se requiere presencialidad. Hay gente que produce muy bien a distancia y muy bien en régimen de flexibilidad y gente, hombres y mujeres, que produce muy mal. La solución que creo que estás proponiendo se aplica a un universo muy pequeño de personas. Se aplica a una persona que trabaja primero muy bien a distancia, muy bien, ¿no es cierto? Y que puede ejercer o un liderazgo o como líder o como liderado, puede trabajar muy bien a distancia. Y ese es un porcentaje muy pequeño del mercado laboral. Cuando hablo de flexibilidad, hablo de fuera de esas horas de oficina, no estoy hablando de, evidentemente, si trabajas part-time, los sueldos también son part-time, ¿no? O sea, creo que, creo que es el hecho de que hay trabajos muy demandantes que no te exigen solo, digamos, las horas regulares, te exigen un poco más y te exigen tu fin de semana y te exigen un mayor nivel de sacrificio. Entonces, la idea es que no porque la industria es así, vamos a, uno, o ir reduciendo, como tú dices, ¿no? El talento femenino o obligándole a ese talento femenino a tener una carga muy superior a la que podría tener tu compañero. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que no puede existir una línea de carrera,
¿no es cierto?, que haga que una mujer tenga que trabajar y tenga que seguir un parámetro este, para hombres para ser socio de un estudio. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Ok? Hay un régimen que está diseñado que es incentivo a una que es más fácil de ser humano. Por el sencillo razón de que no suele tener la carga familiar que suele tener una mujer que decide tener una carga familiar. Y estoy totalmente de desacuerdo que una persona, una mujer que quiera tener familia, tenga que renunciar o tenga que reducir el tiempo que le dedica a su familia para poder lograr sus metas profesionales. Ok, estoy 100% de acuerdo contigo. El problema es la solución. ¿Cuál es la solución? Y el problema que yo veo es que para encontrar la solución, ser mujer o hombre es una de las varias variables que existen de tu productividad personal. Es decir, efectivamente, ser hombre o mujer puede tener una incidencia importante, no la niego, en cómo te desarrollas profesionalmente. Pero seamos sinceros, hay otras variables que son muy importantes también. Una variable, inteligencia cognitiva. ¿Ok? Segunda variable, inteligencia emocional. Si ven de que una persona que tiene inteligencia emocional y inteligencia cognitiva va a tener mucho más fácil su producción que una persona que no la tiene, sea hombre o sea mujer. ¿Ok? Una persona que domine esas dos cosas, sea hombre o sea mujer, tiene una gran ventaja. ¿Ok? Flexibilidad, ser metódico, tener capacidad comercial, porque al final si tienes un negocio, aquel labor, tenga la edad que tiene más tracción, evidentemente va a cumplir las metas mucho más fáciles. Además de ser hombre o mujer, hay un montón de variables adicionales que hay que tener en cuenta para diseñar una solución. Por eso que yo creo que no hay una solución para todos los casos y yo creo que al final, ¿dónde comenzaría yo? Yo comenzaría preguntándole a todos los miembros del estudio, ¿no es cierto?, hombres y mujeres y la edad que tengan, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué quieren en la vida? O sea, ¿qué los hace feliz? Y como la felicidad no es necesariamente algo de largo plazo, yo les preguntaría, yo sería una pregunta mucho más sencilla. Yo les preguntaría, ¿qué te hace feliz el próximo año? El 1 de enero de cada año y preguntarles, ¿qué te hace feliz este año? Y asegurarme, ¿no es cierto?, que llevo un esquema en que puedo lograr esa felicidad. Todos queremos trabajar menos y ganar más plata. Hombre o mujer. Todos queremos eso. Esa es una verdad universal. No conozco una persona que no quiera eso. Todos queremos trabajar menos y ganar más plata. La diferencia es que algunos la tenemos más fácil o la tienen más fácil. Si eres hombre, efectivamente tienes unos puntos a tu favor en tu cartilla. ¿No es cierto? En tu tarjeta de bingo tienes una línea. La B la tienes. ¿Ok? Si tienes inteligencia cognitiva alta, tienes otra línea. Si tienes inteligencia emocional alta, tienes otra línea. Si tienes ultra capacidad comercial, tienes otra línea. Una solución para todos, ¿cierto? Una talla se aplica a todos, es muy difícil. Aquella persona, y te lo pongo en condicional, si hay personas que en un momento de su vida, que tienen 30 años, 31 años, deciden, mira, porque no tienen planes para tener familia en ese momento, deciden privilegiar, ¿no es cierto?, su remuneración económica, ¿no es cierto?, tienen todo el derecho de ir y decirlo. Oye, la típica pregunta, la pregunta que yo les pido a todos en este estudio que me respondan. Oye, Ale, ¿qué tengo que hacer para cumplir esta meta, sea la que sea? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los KPIs para lograr eso? El, el gran riesgo que yo veo es que disfracemos este problema y lo convertamos en un panfleto. Que nos dediquemos, que Estudios de Abogados se dedique a celebrar el Día de la Mujer, a hacer todas las actividades sobre diversidad, hacer una página web muy, muy, muy bonita, pero al momento de caer en lo que realmente es el meollo del asunto, de cuál es el sistema por el cual a esa persona se le va a hacer la línea de carrera, se aseguren que esa línea de carrera explota la mayor potencialidad, sea potencialidad
alto no. Porque algunos estaremos simplemente, hay mejores vendedores que otros. Hay gente que tiene genéticamente, en su ADN, está el gen de la venta. Y esa gente que no sobra, que eso, y además tiene nada que ver que sea hombre o mujer. Ya. Esta persona tiene una gran ventaja. Y lo que tiene que hacer, sea hombre o mujer, tiene que tener en la organización en la cual trabaje, ¿no es cierto?, la posibilidad de aplicar y apalancarse en ese talento, ¿ok? Para generar un producto, generar una rentabilidad, generar una producción y pedir un margen de esa torta, un pedazo de esa torta que está creando, sea hombre o sea mujer. ¿De acuerdo? A- Dentro de ese esquema personalizado, a las mujeres hay que agregarles evidentemente una variable más, que es el día que esas personas decidan formar una familia, esa formar una familia no puede ser un impedimento para su desarrollo profesional. Con lo cual, un tema de simple competitividad en el mercado, tienen que haber llegado a un punto en que han podido desarrollar y tienen la oportunidad de desarrollar las otras variables. ¿Ok? Porque la inteligencia cognitiva no se puede modificar, la inteligencia emocional se puede modificar en parte, tu actitud para la venta también se puede modificar, tu liderazgo, tu capacidad de formar, tu capacidad de empoderamiento, tu marca personal, tu capacidad de generar, ¿no es cierto?, confianza en el mercado. Esas son cosas que se puede entrenar, pero es un plan muy particular para cada uno de esas personas. A mí lo que me preocupa y lo que me parece más bien una amenaza, dicho de paso, nota a pie de página, yo tengo una hija que es feminista, ¿ok? Y yo que tengo una hija que es feminista, Dice como si fuera. no, lo digo porque para mí ha sido un aprendizaje, no ha sido un aprendizaje fácil, no ha sido un aprendizaje fácil, ¿no es cierto? No ha sido para nada un aprendizaje fácil. Entonces, una cosa que he aprendido, porque mi hija me lo ha enseñado y creo que me lo ha enseñado bien, es que el problema existe y no se puede negar. Aquel que niegue, que diga, no existe esta diferencia en la industria legal entre hombres y mujeres. Bueno, hay que ver solamente las estadísticas de socios para darnos cuenta que eso no es así. No, porque eso está cambiando en el futuro y pronto se va a nivelar. Como te decía hace un momento, yo 25 años de que salí de la universidad, llevamos 50-50 y hasta ahora no veo mejor representado en los estudios de abogados. Pero el gran dilema y el gran desafío y el gran amenaza y el gran peligro, que no nos podemos quedar solamente en el discurso. ¿Cómo hacemos para que cada una de las personas, y hemos hablado solamente de mujeres, el ejercicio se puede agregar muchas más variables de diversidad Ah, que solamente, que sin duda, solamente el género? sin duda, pues nos quedaríamos 8 horas aquí. Pero la solución debe ser la misma. Oye, tú como individuo, ¿no es cierto? Haz un mapeo de cuáles son tus habilidades y cuáles son tus talentos que yo puedo tomar para llevarlos al mercado y hacerlos productivos, hacerlos rentables. El provecho tuyo y el provecho del. Oye, Ale, yo soy un gran formador de practicantes. Ese es mi talento. Hombre o mujer. Yo formo grandes practicantes. Yo me voy a encargar, yo voy a ser jefe practicante. Yo me voy a encargar de eso. Y así voy a aportar al estudio. Pero eso es una actitud que tiene que desarrollarse, que tiene que partir por la persona. Porque quien mejor se conoce es cada uno, es cada uno. Cada uno se conoce mejor que nadie. En resumen, mi posición. Entiendo perfectamente el problema, no lo voy a negar. Si a mí me dicen cuál es la solución, no la tengo. Si me preguntan por dónde comenzaría, yo con un plan personal individual de cada uno, leyendo cuáles son sus habilidades, cómo puedo agarrar yo esa herramienta, llevarla al mercado y hacerla productiva, y hacerla rentable y poder remunerar a esa persona sin necesidad de decirle el esquema tradicional,
Mi forma de remunerarte es que tú produces un montón de horas y te acuerdas de la forma que tú produces, yo te remunero. ¿Ok? Pero eso es un proceso de a dos. No es un proceso de a uno. ¿A qué te refieres con un Es un proceso? proceso entre la organización y el abogado. Yo creo que eso es lo importante y creo que hay cambios bastante grandes que hay que hacer. También hay cambios que no son tan difíciles de hacer y que creo que como cultura de la firma o en general de la firma se pueden ir implementando y como tú dices, ¿no? No solo se trata de poner, digamos, la conmemoración a la mujer el 8 de marzo. Mira, me quiero quedar con una idea. Me compro buena parte de lo que me cuentas y me quiero quedar con una idea y voy a volver a mi metáfora Jedi. ¿Ok? Como tú bien sabes, en el universo de Star Wars existen los Jedi, existen los Padawan. Hay extraordinarios Padawan hombres y extraordinarios Padawan mujeres. Y una de las funciones del maestro Jedi es encontrar cuáles son los talentos especiales de ese Padawan, porque no todos los Padawan, no todos los Jedi son iguales. Hay unos que, por ejemplo, tienen una especial relación con la fuerza y la dominan mucho mejor. Hay otros que, por ejemplo, son muy buenos en batalla, en técnicas de batalla. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que quiero decir? Hay una labor, evidentemente, entre la organización, el estudio, el jefe, socio, socia, y los abogados y abogadas, de encontrar específicamente cuál es el talento de cada uno y comenzar a explotarlo, e incrementarlo y educarlo. Mientras más grande sea ese talento, mientras más evidente sea y mejor entrenado esté ese talento, va a ser mucho más fácil encontrar un sustituto, encontrar una forma nueva de que finalmente eso se refleje en una rentabilidad, en un mayor, o en la rentabilidad, porque suena muy económico, en un valor agregado para el cliente, que finalmente es lo que le remunera al estudio. Yo creo que hay mucho que trabajar, pero creo sinceramente que hay que trabajar en producir estos planes personales para cada persona. En el caso de las abogadas, evidentemente el hecho de ser mujer y los planes familiares que puedan tener es un gran elemento que tiene que ser considerado en ese plan personal, pero tiene que haber otras cosas. Tiene que haber hay algunos talentos y hay algunas capacidades que, ¿no es cierto?, las abogadas nos pueden traer a la mesa, Entiendo. ¿ok? Y eso hay que saber aprovecharlo, hay que saber venderlo al mercado, hay que saber lucrar sobre eso y y evidentemente hay que Hay que saber valor. hay que saber valorarlo y remunerar. No sé cómo hacerlo, pero lo adulto, creo que es el siguiente paso a seguir. Como decía al principio, creo que el objetivo lo tenemos claro. ¿Cómo vamos a llegar a este objetivo? Hay todavía mucho por hacer, pero como te digo, creo que es importante que eh, conozcamos el tema, nos subamos a la ola y se implemente, ¿no? O sea, en general en la industria, en los estudios de abogados, que tal vez que termina siendo un espacio súper jerárquico, creo que es lo que nos toca hacer. Creo que está De cambiando todas maneras, y seguimos, y seguirá cambiando. y seguiremos siendo optimistas con el tema, ¿no? Tal. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Los invitamos al siguiente episodio.